Desde una impresionante Madame Web, dijo nadie nunca, hasta la peor película relacionada con Marvel como lo fue Morbius, el universo cinematográfico de Sony de villanos de Spider-Man, que ni siquiera sé si ese fue su nombre oficial, se despide. Oficialmente, y nosotros no sabemos si reír o llorar, porque aunque sabemos que el 99% de sus películas fueron realmente malas, al menos por la anécdota, por el chiste, por ver si de casualidad podrían superarse a sí mismos con cada película que hacían. Será algo que definitivamente lo recordaremos con un poco de cariño. Hoy lo despedimos, sí, con... hasta parece que nos lo adelantaron. Su último clavo en el ataúd. Kraven, el cazador. Ay, Aaron Taylor Johnson, te mataron otra vez en Marvel. 2 veces. Qué bueno verte de nuevo por acá en otra nueva... Qué bueno verte de nuevo por acá en otra nueva opinión, reseña y crítica más de este canal. Y uff, qué recuerdos, ¿no? Aquí te vimos precisamente esas reviews de las películas del universo cinematográfico de Sony, Marvel, no sé cómo llamarlo todavía. Y claro, 2 de las películas más icónicas de ese universo, e icónicas no precisamente por ser buenas, LOL. Pero antes de empezar a decir y despedir en el por qué, yo te quiero preguntar... para la caja de comentarios, ¿cuál es lo más positivo que te deja el universo cinematográfico de Sony de Marvel? Tiene que haber algo bueno, ¿no? Las risas no faltaron al menos. Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo como siempre en la caja de comentarios. Dirigida por J.C. Chandor, Aaron Taylor Johnson regresa nuevamente a un film relacionado con Marvel, pero no directamente al UCM, sino para interpretar otro villano de Spider-Man sin Spider-Man. Yo te quiero preguntar, ¿estas películas realmente tenían una razón de ser más allá de que todas iban encaminadas a presentar a los 6 siniestros? Es una vara que se volvía cada vez más pesada y más pesada y más pesada de cargar y producir para Sony, mientras que a su vez a los fans les desinteresaba y desinteresaba cada vez más. Creo sinceramente que el potencial estaba ahí. Sin embargo, esta película la sentí justamente igual a todas las que están dentro de este universo. El inmigrante ruso, Sergei Kravinov, emprende una misión para demostrar que es el mejor cazador del mundo. Chicos, por favor, hasta las hipnosis le podrían haber echado más ganas. Mira, primero que nada, esta película nació nació literalmente ya acabada. Desde el segundo que la anunciaron, más bien desde el principio que vimos el tráiler. Además de todo lo que se ve dentro de la película, es un súper evidente de más a menos, pero brutal. Quiero creer que la noticia de que el universo cinematográfico de Sony se cancelaría la supieron justamente cuando iban a la mitad de producción o algo por el estilo, ya que se nota bastante que quien sea que la estaba dirigiendo, y bueno, no me refiero nada más a la dirección, al director, no quiero echarle más las piedras para una persona, todo en su conjunto, todas las personas que involucraron en este film. Yo creo que ya se tenía y se siente demasiado la idea en la cabeza de... ¿ya para qué? O sea, ya termínanla, ¿ya qué? Pues ya acabarlo, ¿no? Y estrenarlo. ¿Ya qué le hacemos? Directores, guionistas, actores, todo lo que hagas, escribas, dirijas, siempre se ve reflejado en un film. Es como la comida. Depende de con qué sentimiento en ese momento estés cocinando, se va a reflejar y saber en la comida. Sergei, interpretado por Aaron Taylor Johnson, y quien es lo más destacado de este film, nos muestra su ferocidad y masculinidad salvaje en una de las celdas más feroces de la humanidad en la fría Rusia desde el inicio. Rápidamente, con una buena escena inicial que denota el nivel de violencia que llevaría este film. Se establece así su presencia intimidante ante el público a través de su destreza física salvaje, como si fuera una especie de hombre araña sin telarañas, evidentemente. Me refiero porque puede escalar paredes rápido y saltar muy alto como si fuera un gato leopardo, bueno, claro. Kraven, ¿no? El cazador. Siempre atrapando a su presa. No importa qué tan cara de malo tenga, qué tan capo dentro del mundo criminal sea o qué tan pez gordo en la mafia sea. Hablando ruso, justamente los diálogos se sentían en un principio potentes, pero luego viene una especie de... ya sé por qué solamente sacaron estos 8 minutos de la película. Bajón. Sí, un bajón con el background que te quieren meter como la explicación de los poderes y cómo los obtuvo Sergei en su adolescencia. Él y su hermano son parte de una familia donde su mamá tuvo un desenlace desconocido quitándose la vida y ambos teniendo que sufrir con su padre, líder ruso criminal que tampoco se explica demasiado en qué está metido, pero se da a entrever que es uno de los más grandes criminales. En un papel que Russell Crowe, tibiamente representado como un padre que le exige a sus hijos convertirse en hombres, cazando y queriéndoles eliminar el miedo, convirtiéndolos en sus dignos sucesores, aunque principalmente solo con Sergei, porque sabe que él es más fuerte.
en una especie de medio drama familiar que se expande totalmente por Estados Unidos y Rusia, pero que da la ligera sensación de que este problema fraternal, pariental, no tiene el suficiente impacto, ni con la construcción de flashbacks, que es demasiado largo para explicar algo muy mínimo, ni con el desarrollo de Kraven, el cual simplemente es forzado a estar dentro del mundo de criminales porque quiere. Me refiero a ya cuando es adulto, que se fuerza a estar dentro de este mundo porque quiere, haciendo todo porque quiere, metiéndose en problemas porque quiere, cuando perfectamente él también se fue y abandonó a su familia porque quiso, por una llamada salvaje que tuvo porque sí, de la naturaleza, y que de alguna manera estas interacciones entre los villanos y los objetivos finales que persigue Kraven se perciben como algo absurdo y exagerado. La motivación sigue una línea de seguir su propio camino y redescubrirse acabando con criminales como lo era su padre, eliminándolos de la vida, literalmente, como si fuera una búsqueda de propósito. Ah, cierto, pero ¿cómo obtuvo estos poderes? Ay, Dios mío, la escena de poderes es más o menos como lo que fue la escena de Madame Web en la cueva. La araña, los poderes. Una justificación sosa, vaga, de simplemente utilizar la herencia de la abuela de un nuevo personaje que estaba por ahí como una poción mágica. Una poción mágica que salvó a Sergei de un ataque de un león y le dio los poderes de la naturaleza en una especie de reflexión bastante cursi, una historia en donde se quiere profundizar demasiado y termina ahogándose en los vicios propios del subgénero como tal de una película de origen. Digamos que esta escena es como que de repente, oh my god, tienes el poder del aire y de la selva y de los animales y de las águilas, la vista de águila y del... ¿Por qué? No sé. La estructura, por favor, la estructura también es importante en una película. Esta estructura decretada por el guión tampoco es la mejor porque en medio del sándwich te ponen demasiada mayonesa. Precisamente esa reiteración hace que esta película sí se sienta demasiado larga y pesada. Justamente que 2 horas 7 minutos tampoco es mucho que digamos, pero para una película en el universo de Sony, que de hecho es la más larga, sí es pesado. Y es que toda esta construcción de Kraven el cazador en precisamente un cazador se convierte en un vacío de pasión, digamos que de toda la atmósfera que hay, que es muy fría y gris. Incluso aunque estemos en escenarios que podrían haber estado repletos de vida en la naturaleza. Sin embargo, la historia de Sergei y su hermano, la parte débil de la familia, por así decirlo, que al final lo terminan secuestrando estos mismos criminales con los que estaba acabando uno a uno, ya que su hermano era lo único que tenía que él podía querer para atraerlo a una trampa. Esto no denota la fuerza suficiente como para hacerte creer que Kraven está en peligro o para que al espectador siquiera le interese esta misión rescate que hay al final, en donde por supuesto se ve jugando una especie del gato y el ratón. Bueno, depredador contra presa, en donde en todo momento Kraven siempre es el que está cazando a los criminales, en una perspectiva en donde estos creen que son los que están cazando a él, sin saber que se metieron en un territorio equivocado y que obviamente ellos se convierten en presa. Y fíjate que lo único más o menos bueno por ahí es que sí, cada criminal con el que acaba Kraven es un poco de entretenimiento, sobre todo en algunas específicas secuencias de acción, ya que precisamente hay 2 escenas de acción muy bien construidas. Digo, hay más escenas de acción. Tampoco carece de acción esta película, pero son 2 las que llamaron mucho mi atención. Una persecución en donde Kraven saca toda su furia porque se llevaron a su hermano y trata de rescatarlo a toda velocidad persiguiendo una furgoneta blindada y hasta un helicóptero, rollo Capitán América. Y la otra es una parte de la batalla final en donde Kraven mata a los criminales de forma creativa. Aún con esto tenemos que decir que el film tiene maneras muy atípicas de resolver las cosas y no se corta cuando si hay que meter magia o a personajes raros que simplemente están ahí para cumplir su función. Y es que cuando ves un elenco conformado por Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe y Ariana DeBose, joder, ¡qué nombre! Uno esperaría que, aunque fuera una película final para despedir un universo que ya no tiene futuro, se viera un poco de nostalgia, que le echarían un poco más de ganas o presentarían una propuesta diferente a lo que ya hemos visto. Cuando se supone que es una historia de un villano de Spider-Man, el film se va por construir un desarrollo de héroe. Kraven en ningún momento se siente con maldad. De hecho, él intenta acabar con la maldad que puede, haciéndole un favor al mundo. Así que es más como un antihéroe, hasta que evidentemente digamos que se topa con el criminal más fuerte.
Rhino. Sí, está de vuelta. Y si me dieran una moneda por cada vez que Rhino decepciona en cuanto a su nivel visual y no es muy buen personaje, tendría 2, lo cual no es mucho, pero es curioso, porque otra vez volvió a pasar. Interpretado por Alessandro Nivoa, este pez gordo es el villano de este film, una especie de Rhino que obtuvo sus poderes gracias a un experimento con un químico en un laboratorio. Bueno, eso dijo él, así que asumimos que hay que creerle. En donde tiene que estar conectado a una mochila para no liberar su forma de rinoceronte, porque aparte de que le duele, pues supongo que su aspecto físico no le gusta mucho. Así como el aspecto visual del film, que es aberrante y decepcionante. Volvemos al CGI de PlayStation 2. Y esto lo vas a poder notar en las escenas de acción cuerpo a cuerpo, sobre todo en la batalla contra Rhino, que se ve muy mal. De hecho, hasta parece que hay algunas partes en donde quisieron acabar apresuradamente. Una de ellas es esta batalla final, en donde es muy deprisa. Apenas fue la presentación del tipo, revelando su forma dura como una piedra, que sí, es como la mole, pero gris, y Kraven ya descubrió su debilidad y ¡pum! Acabó con él. Problemas resueltos, se acabó. No nada más en la batalla final, hay muchísimos aspectos que son terribles dentro de este film. Christopher Abbott fue el único que parcialmente pudo hacerle frente al cazador con su personaje del forastero. Un tipo misterioso que tiene que llevar lentes oscuros porque si lo ves a los ojos, te hipnotiza tal cual John Milton. Teletransportándose, o al menos así es para nuestros ojos, mientras a la presa la deja en un estado de hipnosis. Con ello, pudo ser capaz de prácticamente vencer a Kraven, que si no fuera por Calypso, el cazador no la contaba. De hecho, me cae que tal vez, a lo mejor, este tipo mejor construido y siendo el villano principal, pudo haber aportado muchísimo más a esta película. ¿Qué hay, mi pobre Rhino? Llegamos sin nada y nos vamos de la misma manera. Es una historia algo superficial, sin muchos elementos que conecten emocionalmente con el espectador, y llena de numerosos errores de continuidad. No solo en la dirección, el guión o los diálogos, sino también en fallos tanto internos como externos. Lo que hace que la trama no tenga una dirección clara y encima, después de todo lo construido de Kraven, que digamos fue una especie de héroe, acaba con su propio padre, porque pues al final de cuentas él era un criminal y lo tenía en la lista también. Va con su hermano para verlo después de todo el infierno que pasaron juntos. Su hermano se convierte en negociador empezando a reemplazar a su padre. Que por cierto, su hermano es camaleón, pero tampoco es como que es muy explícito hasta al final de la película. Así que sí, su hermano sigue el camino de su padre, luego de ver que todo eso no trae cosas buenas, empezando con el ciclo nuevamente, y al final, en una escena con una carta que le había dejado su papá a Kraven, nos borran todo lo construido para que en solamente 10 segundos de la película, los 10 segundos finales, Sergei acepte su destino y quien está destinado a ser y se convierta como su padre, en un cazador. Teniendo la escena, por así decirlo, por fin con su traje original y ahora sí, siendo villano. ¿Pero qué? ¿Tudum? Ah no, eso es de Netflix, ¿no? Bye, no hay más tiempo de ser villano, se acabó la película. Y ¡pum! También se acaba el universo cinematográfico de Marvel, de Sony. Gracias a Deus. Con incoherencias y agujeros internos y externos por montones, Kraven el Cazador es el claro ejemplo de lo que fue un universo fallido, una historia fallida y una persona que trató de convertirse en héroe fallido. Sí, pues fallando mucho, no me queda más que claro que evidentemente yo por eso darle a esta película 1,5 estrellas como calificación personal, y no es buena.